Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. De tú a tú. Y al bucle de tu olvido, tu alrededor. Y ahora en La Rosa de los Vientos vamos a tener a una de las personas que más conoce sobre el mundo y el universo de lo verde, el universo de las plantas. Ella es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia. Trata de Rosa Porcel, que acaba de publicar un libro precioso, titulado Plantas que nos ayudan, que se encuentra en Destino. En su libro hemos descubierto, entre muchísimas otras cosas, que las plantas tienen muchos más genes que muchos animales y que incluso hay una especie de sistema de comunicación entre las plantas a través de las raíces, un sistema de comunicación que nos hace pensar que el universo de lo verde, el universo de las plantas es fascinante, casi como si tuvieran cerebro, pero no lo tienen. Y gracias a las plantas, por ejemplo, se han descubierto muchísimas cosas relacionadas con la farmacología, gracias a las moléculas que tienen las plantas y gracias a algunos componentes de las plantas se han desarrollado fármacos que han sido importantes para acabar con algunas enfermedades. La investigación farmacológica derivada del mundo de las plantas es excepcional. Tanto es así que el medicamento más conocido del mundo, que es la aspirina, nos lo va a contar ella. Procede de ese mundo, del mundo de las plantas. De las plantas que, entre otras muchísimas cosas, tiene los secretos y cuenta con los secretos para acabar nada más y nada menos que con el hambre en el mundo. Y sobre el mundo de las plantas hablamos con ella. Ya nos está escuchando la autora del libro Plantas que nos ayudan, la investigadora, la científica Rosa Porcel. Rosa, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Encantada de estar con vosotros de nuevo. Nosotros encantados de estar contigo. Fíjate que leyendo tu libro a uno le viene a la cabeza la idea de que yo siempre, personalmente, igual por defecto profesional, siempre cuando voy a casa por primera vez a la casa de una persona que no conozco, siempre me interesa ver qué tipo de libros, de papeles, de periódicos, un poquito saber qué está en el mundo de la cultura, pero también tendríamos que mirar qué plantas tiene, porque una casa sí tiene verde, sí tiene plantas, y también nos dice mucho sobre las personas que están dentro. Totalmente, pero ya no solo plantas de ornamentación decorando la casa, sino abrir un frigorífico, ver qué plantas tienen un verdulero, eso también nos da idea de cómo se alimenta. Hay una serie de cosas que dices que me parecen muy interesantes en el trabajo. Una de las cuestiones importantes es que el ser humano siempre ha vivido en torno a las plantas. Las plantas son importantísimas para el ser humano. Pensamos en muchos animales, pensamos en los genes. Bueno, pues las plantas tienen más que muchos animales. Sí, es muy llamativo esto porque precisamente el genoma, el ADN más grande que existe en la naturaleza es de una planta, es de un tipo de helecho y es como 50 veces más grande que el genoma humano, que el ADN humano. Entonces, precisamente porque las plantas, pues por ejemplo, no se mueven, no se pueden defender como nosotros, han tenido que desarrollar otro tipo de estrategias para poderse defender, porque ellas están amenazadas continuamente viviendo en la naturaleza. Hay una cosa, a mí siempre me ha interesado todas aquellas informaciones y noticias e investigaciones que se efectúan sobre el pasado del ser humano, arqueología relacionado con el pasado del ser humano, con la evolución humana. Y una serie de noticias hablaba sobre los descubrimientos que se habían hecho en relación a sauces, que eran muy importantes para los antiguos habitantes del planeta, para
nuestros ancestros. Y eso no era casualidad, era porque del tronco de ese árbol salía una sustancia que ellos utilizaban como para aliviar el dolor. Bueno, pues ese es el origen de la aspirina. No nos pensemos que es en un laboratorio, no. El origen viene del mundo de lo verde. Sí, es así. Pero es que ten en cuenta que no hemos tenido medicamentos toda la vida. O sea, desde que existe el hombre se ha tenido que curar, se ha tenido que tratar heridas, infecciones con lo que tenía cerca. ¿Y qué eran? Las plantas. Entonces, en este caso es verdad, la aspirina originalmente se extraía de la corteza del sauce y no es nada nuevo. O sea, eso ya se usaba en Sumeria hace pues muchísimo tiempo, 2000 años antes de Cristo, de hecho. Y es, podríamos decir, uno de los poquitos fármacos que tiene un origen en plantas y que siempre se ha utilizado para lo mismo. O sea, es para el dolor y para la inflamación. Y sigue aún hoy en día, incluso con otros efectos adicionales, otras ventajas que tiene la aspirina, que se siguen descubriendo. Incluso aparece también en papiros egipcios la historia, la gente lo descubrió. ¿Y cómo lo descubrían los antiguos? Por lo mismo que se efectúan descubrimientos científicos ahora, ¿no? Por observación, por el paso del tiempo, observación. Siempre que pasa eso, hay unas consecuencias, y con esto pasaba con lo que es el origen de la aspirina también. Totalmente. Observación y prueba y error, porque hasta que no lo probaban no sabían el efecto que podía tener. Entonces, así, pues muchos alimentos también nos hemos dado cuenta que eran tóxicos. Por ejemplo, el tomate original era tóxico, el primero, y con los fármacos, o digamos con los principios activos que se obtienen de plantas, pues pasaba un poco igual. De hecho, los animales también se curan y se tratan con muchas plantas. Fíjate, hay una serie de cosas, en muchas ocasiones nos olvidamos de la base de todo. En muchas ocasiones decimos, evidentemente, cuando vamos al médico, cuando alguien le ha recetado cualquier cosa, decimos, hay una frase que se dice mucho, es que a mí no me gusta tomar tantos químicos, tantos medicamentos, prefiero que sea más natural. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de que eso que luego ha sido químico, que luego se ha conseguido en laboratorio, tiene su origen ahí. Por eso se deforesta, por ejemplo, el Amazonas. Qué importante lo que estás diciendo, Bruno, porque es que no es solo eso. O sea, sí es verdad que muchos fármacos de hoy en día, te podría decir morfina, que la conoce todo el mundo, la codeína que usamos para la tos, fármacos que se están utilizando hoy en día para el tratamiento del cáncer, tienen su origen en una planta, distintas plantas en este caso. Pero también hay que tener una cosa en cuenta. No todo lo natural es bueno, solo por el hecho de ser natural. Claro. Hay muchas plantas naturales que te pueden matar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tú dices, hay una frase que me ha marcado mucho del comienzo de tu trabajo, de tu libro, Plantas que nos ayudan. Tú dices que hay mucha gente, evidentemente, que muere de cáncer, pero más gente muere de hambre, y las plantas podrían ayudarnos muchísimo a solucionar el tema que causa la mayor parte de mortalidad en el planeta. Sí, pero no solo desde el punto de vista farmacológico, sino yo, por ejemplo, que trabajo en ciencias agrarias, yo me dedico a tratar de hacer plantas que sean tolerantes pues a muchos efectos que estamos sufriendo del cambio climático, como por ejemplo la sequía, ¿no? Que todo el mundo lo está sufriendo, y las plantas también, porque también son seres vivos. Entonces, tú piensas en una alimentación saludable que tiene que tener cualquier persona. ¿En qué se basa? En frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, todo eso que son plantas. Entonces, tenemos que proveer ese alimento para tener una alimentación sana. Y esas plantas sufren, y esas plantas hay que tratar que seamos capaces de producir en unas condiciones ambientales que no siempre son las mejores para ellas. Seguramente en este momento hay mucha gente que me dice, bueno, ha dicho eso, pero aprovecha y pregúntale sobre los transgénicos. ¿Qué opinión tienes de ellos? Porque bueno, una herramienta. Me lo has puesto, valga la redundancia, pero lo has puesto perfectamente para preguntártelo.
Te tira el balón, ¿no? Justo Claro. como para que me meta. Pues fíjate, no estaba pensando en eso, pero ya que lo mencionas, no, a ver, mi opinión, son una herramienta más, no la única, por supuesto, pero una herramienta más para tratar de mejorar cultivos. O sea, ya hay muchísimos adelantos y muchos alimentos que se han modificado genéticamente, no pasa absolutamente nada. Y los que hay en el mercado son completamente seguros, porque un alimento transgénico tiene que pasar una batería de pruebas para el medio ambiente, para la salud, pruebas de alergia, que cualquier alimento de los que hay en los supermercados no la pasaría. O sea, si pensamos en un fruto seco, mucha gente es alérgica a algunos frutos secos. Bueno, pues cualquier alimento transgénico que se haya autorizado, podemos decir que es seguro. Entonces, hay muchos, incluso libres de patentes, porque también puede haber gente pensando, bueno, pues es que hay que pagar unos royalties. No, hay algunos que se han desarrollado con fines humanitarios, como el arroz dorado, por ejemplo. Hay otros que el objetivo es mejorarlos nutricionalmente, por ejemplo, pues soja que sea capaz de producir unos ácidos grasos mucho más saludables que los que tiene, o ahora se acaba de desarrollar un plátano no transgénico, sino modificado por CRISPR, que es otra herramienta biotecnológica más, donde pues no se pone negro, ¿no? Sabemos que el plátano, cuando pasa un poco de tiempo, pues se empieza a pardear, pues eso se evita. En fin, hay muchas herramientas para tratar de generar pues alimentos mejores que los que tenemos, con alguna ventaja, evidentemente. Si no, no lo haríamos, porque desarrollar un alimento así supone muchísimo tiempo y muchísimo dinero. No sé si lo pensamos cuando lo decimos, lo que hay detrás. En muchas ocasiones decimos, mira, aunque me cuesta un poquito más caro, yo prefiero porque es mejor la ropa de algodón. Como si la ropa de algodón saliera del taller de Zara, no, sale del bosque, porque el algodón forma parte de la naturaleza, forma parte de lo verde. Nos ha vestido siempre las plantas. Total. Sí, el algodón, el lino, el cáñamo, el esparto, sí, fíjate, todos esos tejidos pues son naturales, ¿no? Podríamos decir, vienen de plantas, pero también han servido para hacer casas. O sea, las primeras cabañas se hacían con bambú, con paja, han servido para hacer tintes. Muchos tintes que se han utilizado durante toda la historia vienen de plantas. El amarillo, tú sabes, y nuestros oyentes sabrán que la bandera de España, ¿cómo se llama también? Rojigualda, ¿no? Pues ese gualda viene del amarillo, de la planta de la que se extraía el amarillo. En fin, muchísimas aplicaciones que han tenido las plantas y que van a seguir teniendo, no solo como alimento. Luego, por ejemplo, aquellas personas, cuando estoy con mi pareja, yo la veo que le habla a las plantas y a mí me viene diciendo, pues se le habla a las plantas porque me escuchan. Pues no tenemos que despreciar eso. Sí son capaces de, por lo menos, no entendernos, porque no hablan castellano, pero sí que cogen las emociones y parece que transmitirles buenas emociones, buenas energías o vibraciones o lo que sea, es bueno para las plantas. Bueno, ellas sienten, claro. Es que no olvidemos que las plantas son seres vivos, pero claro, no hablan, no oyen, no se comunican como nosotros y no pueden echar a correr, pero son seres vivos, muchísimo más complejas que nosotras. Entonces, ellas sienten vibraciones, sienten el movimiento, a su forma, escuchan. Hablar, por supuesto que hablan. Hay comunicación entre las plantas, pero es una comunicación molecular, una comunicación bioquímica. Son moléculas las que se están pasando de unas a otras por el suelo, por el aire, y se están avisando de cosas, están hablando entre ellas, están compartiendo nutrientes, sienten de alguna forma, no sienten dolor, quiero decir, sienten en el sentido de perciben, pero no sienten dolor porque no tienen un sistema nervioso como tal. Pero a su forma, ellas sienten muchas cosas. ¿Podríamos decir que son inteligentes? Hay quien dice que sí.
o por lo menos otro tipo de inteligencia, porque, por ejemplo, a través de las raíces y en ciertas condiciones parecen comunicarse, no con un idioma, no como nos comunicamos nosotros, no como me comunico yo contigo, pero hay comunicación entre las plantas también. Cuando estamos en un jardín, en cierto modo, están hablando unas con otras. Bruno, te lo aseguro. O sea, no es que parezca, es que se comunican. O sea, yo tengo muchos años ya de experiencia en un área concreta que son las micorrizas, que son unos hongos que van comunicando las raíces de las plantas bajo el suelo. Y a través de esos hongos se están pasando información, a través de ese micelio, ¿no? Que son unos pelillos que van comunicando unas raíces de unas plantas con otras. Entonces se van avisando, se van comunicando, se van transfiriendo nutrientes, incluso de unas plantas que estén mejor, nutricionalmente hablando, a otras que los puedan necesitar. Eso se ha visto no solo entre plantas de la misma especie, sino entre plantas de diferentes especies. Hay como un árbol madre que alimenta a árboles más pequeñitos o que puedan necesitarlo más en ese momento. Y no tienen por qué ser de su propia especie. O sea, esa comunicación es real. Sí, y si nos damos cuenta y pensamos, por ejemplo, un comportamiento muy típico del humano es, sobre todo en el cortejo, porque ellas también se cortejan de alguna forma, no se cortejan como nosotros, nunca mejor dicho la expresión esa de echarse flores. Bueno, pues eso también pasa, pero de otra forma, es una forma de comunicación en las plantas. Sí, además hay que tener en cuenta que su vida depende de eso. O sea, ellas, su propósito en la vida es perpetuarse, es que no se termine esa especie. Entonces a ellas les va a dar la vida en ello, en seducir, en ser capaces de atraer al organismo que sea, al insecto o al pequeño mamífero que sea, que se acerque a ellas, o sea, que sienta esa atracción por esa flor, que se acerque y que sea capaz de llevarse polen para depositarlo en otra flor diferente y poder fecundarla. Entonces se ponen monas, ellas se visten de colores y de aromas para seducir simplemente o bien a una abeja, a otro insecto, o a pequeños murciélagos, o al animal que sea que se vaya a posar sobre ella y a llevarse el polen a cambio de néctar, la mayoría de las veces, o puede que no, porque hay algunas plantas que incluso engañan. Hay orquídeas que engañan a sus polinizadores y no les dan nada a cambio de que se lleven polen. Bueno, pues si todos lo trasladamos a los seres humanos, pasan ese tipo de cosas también. Fíjate que todo es absolutamente metafórico, pero la comunicación existe, pero no utilizan para ciertas cosas lo que nosotros utilizamos, el cerebro, pero en cierto modo la inteligencia la tienen. Nos abre un melón importantísimo. La inteligencia está solo en el cerebro. Las plantas parece que nos descubren que no es así, que hay más cosas. Mira, Darwin, que todo el mundo conoce a Darwin por su teoría de la evolución, hay mucha gente no sabe que los últimos años de la vida de Darwin los dedicó a estudiar las plantas y le fascinaba concretamente el movimiento de algunas plantas y la forma de comunicarse y la forma de, bueno, muchas cosas diferentes, sobre todo plantas carnívoras también. Bueno, pues él dijo hace ya más de 100 años, postuló una hipótesis que llegó a llamar hipótesis raíz-cerebro, ¿no? Fruit-to-brain, y decía que en la raíz de las plantas existe una actividad frenética, un movimiento tal que podría compararse con el cerebro de organismos inferiores, evidentemente. Pero él llegó a pensar y a decir que en la raíz, en el ápice de la raíz, en la puntita, era como una especie de cerebro primigenio, ¿no? Un cerebro muy simple. Así que mira, quién sabe, ahora está empezando a cobrar protagonismo esa teoría de Darwin. Y ahora, ya veremos. Después de escucharte, después de todo lo que sabemos y que aprendemos gracias a tus libros, tenemos que tener más claro el mensaje de lo importante que es para nosotros, que ha sido para nosotros en el pasado. Estamos aquí gracias a la biodiversidad y eso es lo que hay que cuidar. Cuidar el verde, cuidar la biodiversidad debe ser una lectura que debemos sacar absolutamente a todo. El entorno, las plantas nos han cuidado durante muchísimo tiempo y también tenemos que cuidarlas nosotras. Es un quiz pro. Tenemos que ayudarnos y ayudarlas, ¿no?, a continuar su evolución.
gracias a su ayuda estamos aquí y seguiremos aquí gracias a ellas también. Sí, sí, totalmente. Además, es que nosotros, yo no sé si algún día nos extinguiremos, pero ellas seguramente no. Fíjate lo que te digo, llevan más de 500 millones de años. Llevan un poquito más... con nosotros. Un poquito más que nosotros, un poquito más que los seres humanos, y la verdad es que la perspectiva del tiempo tiene un mensaje muy interesante en ese sentido. Recuerdo, cuando hablamos de árboles, yo he visto árboles con cientos de años en la antigüedad, y parece que son mucho más pacientes. Deberíamos aprender mucho más sobre ese tema, sobre el significado del paso del tiempo, que no es tan urgente para las plantas como es para los humanos, que las cosas hay que tener un poquito de paciencia porque las cosas pasan antes o después y nos enseñan mucho las plantas y tenemos que aprender de ellas, porque, como dice el título de tu libro, plantas que nos ayudan, porque nos han ayudado siempre y lo seguirán haciendo, ¿no? Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo, Bruno. Rosa Porcel acaba de publicar este libro, se encuentra en Destino. Plantas que nos ayudan. Rosa, mil gracias por estar con nosotros una vez más. Un abrazo. A ti un abrazo muy fuerte.